Iniciamos entonces y continuamos con nuestro programa del día de hoy con nuestro panel Resiliencia de la Responsabilidad Social Postpandemia. Y para abrir boca, continuamos con nuestras preguntas interactivas, con nuestros sondeos, para dar pues un poco de contexto y ir calentando motores, darles algo de material adicional a nuestros panelistas. Así que vamos con la primer pregunta, Areci, si me haces favor. Con todo gusto, Edgar. Y nuevamente pedimos de la participación de nuestra audiencia en los siguientes sondeos. Por favor, respondan seleccionando la respuesta en sus pantallas. ¿Qué tantas modificaciones prevés que el programa Gestión o Modelo de Responsabilidad Social de la empresa tendrá el próximo año en relación con su sostenibilidad financiera? Por favor, responda. ¿Modificación total o en la mayor parte? ¿Algunas modificaciones o pocas modificaciones? Perfecto. Bueno, pues si nos hacen favor de contestar, vamos dando unos segunditos para que lo hagan y tener pues esa comunicación con todos ustedes, que sea bidireccional, por supuesto, y que vayamos contando con esa información importante como contexto a este panel. ¿Nos puedes, por favor, repetir la pregunta y respuestas, Areci, por favor? Con todo gusto, Edgar. La pregunta es, ¿qué tantas modificaciones prevés que el programa Gestión o Modelo de Responsabilidad Social de la empresa tendrá el próximo año en relación con su sostenibilidad financiera? Y las respuestas son modificación total o en la mayor parte, algunas modificaciones o pocas modificaciones. Perfecto, pues hay que ponerse ahí a darnos su opinión, es muy importante para que sigamos este diálogo. Así que bueno, seguramente ya lo están haciendo, ya tenemos por ahí seguramente el primer conteo de resultados. ¿Nos los comunicas, Areci, por favor? Con todo gusto tenemos los resultados. El 73% de nuestros invitados contestó que algunas modificaciones, el 18% que es una modificación total o en la mayor parte, y el 9% pocas modificaciones. Ok, perfecto. Y tenemos una segunda pregunta. Adelante, por favor. La siguiente pregunta es, ¿qué tantas modificaciones prevés que el programa Gestión o Modelo de Responsabilidad Social de la empresa tendrá el próximo año en relación con los esquemas de trabajo de los colaboradores? Las opciones de respuesta son modificación total o en la mayor parte, algunas modificaciones y pocas modificaciones. Esperamos sus respuestas. Gracias, Ari. Pues por favor, si nos hacen favor de contestar, vamos a tener información mucho más interesante mientras más de ustedes contesten. Así que vámonos con las respuestas, por favor, Ari. ¿Ya tenemos por ahí o esperamos un momento más? Las tenemos listas, Edgar, y te cuento que un 64% de nuestros invitados contestó que algunas modificaciones, 30% una modificación total o en la mayor parte y el 6% pocas modificaciones. Perfecto. Bueno, pues información muy importante para dar pie a este panel tan interesante, Resiliencia de la Responsabilidad Social Postpandemia. Y para ello quiero presentar a ustedes a quienes nos acompañan en este panel. En primer lugar, presentarles a Gabriela Barkentin de la Mora, que será nuestra moderadora. Ella es comunicadora, articulista, docente y titular del noticiero Así las cosas de la mañana en W Radio. Todos ustedes la conocen. Gracias, Gaby, por acompañarnos. Y como panelistas tenemos también a Wendell Gerard, directora general de Responsable, también a Sandro Mezquita, vicepresidente de Responsabilidad Social y Sustentabilidad de AT&T, y también nos acompaña Werner Hirschi, Chief Customer Officer del Palacio de Hierro. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y Gaby, adelante, el micrófono es tuyo. Gracias, muchas gracias a todos, muy buenos días, gracias por habernos invitado a estar el día de hoy aquí con ustedes en este panel y bueno, en mi caso básicamente a conducir este panel. De verdad muchas gracias a CEMEFI, al Centro Mexicano para la Filantropía, a Ricardo Bucio que está al frente de él y por supuesto a todas las empresas que el día de hoy también están aquí con nosotros en esta muy importante conversación sobre lo que significa la responsabilidad social empresarial para los tiempos que corren y bueno, pues insisto aquí, gracias, los recibo en mi casa. Si oyen por ahí ladridos, pues es porque están mis perros y ellos no entienden que a esta hora ya no se debe ladrar.
Yo hago mi programa de radio desde casa, así que se imaginan que los tengo toda la mañana así como de no pueden ladrar y ahorita ellos creen que ya deben hacerlo. Así que bueno, ofrezco una disculpa de antemano, pero pues así pasa precisamente en estos tiempos que corren. Ojalá para la próxima nos podamos ver todos en vivo y en directo. Bueno, ya escucharon, yo soy Gabriela Barkentin y mi papel va a ser aquí sobre todo conducir un poco esta conversación en un tema que me parece fundamental. Hablamos de resiliencia en el ámbito de la responsabilidad social empresarial, y cuando nos referimos a la resiliencia, pues estamos viendo qué significan, cómo ante circunstancias imprevistas, como puede ser lo que es el COVID-19, porque es una pandemia que sigue viva, no ha terminado, pero ante algo tan imprevisto como esta pandemia, ¿cómo podemos, digamos, cómo pueden las empresas reinventarse? ¿Qué reingeniería necesitan para poder no solo mantener su vocación de responsabilidad social empresarial, sino también incluso para adecuarla, modificarla o sobre todo mirar hacia adelante? Escuchamos ahorita la respuesta de quienes están participando con nosotros en este encuentro y bueno, pues en general muchos creen que va a haber muchos cambios o cambios. Son pocos los que dicen que va a haber pocos cambios, ¿no? Hay unos que dicen que va a haber muchísimos cambios y hay otros que dicen que va a haber por lo menos algunos cambios. Y pues vamos a ir literal en orden alfabético. Empezaría contigo, Gwenel, y la pregunta que les hago tal cual es, ustedes desde donde están parados, ¿qué están viendo que se tienen, qué cambios se están previendo, qué se tiene que hacer? No quiero decir y no quiero usar el post-pandemia porque seguimos en la pandemia, pero en algún momento dado estaremos en otro momento también de la pandemia. Pero ¿qué cambios se tienen que hacer para poder seguir hablando de una empresa que es socialmente responsable, pero que también es una empresa y que por lo tanto también tiene su propia, digamos, finalidad en cuanto a lo que hace? Gwenel, adelante, por favor. Pues muchas gracias, Gabriela, por la entrada, muchas gracias al CEMEFI y obviamente, pues bienvenida a Ricardo Bucio, un gusto estar aquí acompañándolos. Y yo considero que ha habido muchas reacciones distintas ante la crisis que hemos venido pues pasando, ¿no? Desde el último año. En términos de responsabilidad social, muchas empresas, pues su primera reacción ha sido restringir los presupuestos. O sea, básicamente nosotros como empresa consultora, pues lo hemos visto, todos nuestros servicios han sido aplazados por justamente este miedo a qué es lo que iba a venir, la adversidad, ¿no? Entonces, ante estas restricciones de presupuesto, pues yo considero que, claro, cuando la responsabilidad social no está directamente relacionada con la estrategia de negocios, en momentos justamente donde de incertidumbre, y si no hay un retorno sobre la inversión claro, pues ¿para qué conservar los programas de responsabilidad social? Entonces, eso fue como la primera reacción que se tuvo y creo que esto seguirá si las empresas no logran hacer este empate entre la estrategia de negocios y la estrategia de responsabilidad social. La verdad es que una empresa solo puede ser sana si la sociedad es sana y entonces también hemos visto unos presupuestos titánicos, ¿no? En temas de filantropía, que esto pues no considero yo que no va a poder durar porque fue en el momento, fue esa resiliencia en el momento en que explotó la crisis, pero no es algo que vaya a perdurar, sino que se van a tener que replantear ahora sí los programas de responsabilidad social. Y lo hemos visto ya. ¿Cuál es el cambio que viene? Muchas empresas, pero muchísimas, nos están contactando en particular para dos servicios. Benchmark porque quieren saber cómo están parados al día de hoy, ya post pandemia, comparado con su sector, con sus competidores, con su sector o con los mayores actores en el mundo de la responsabilidad social en México. Y el segundo es el estudio de materialidad, que es el hecho de dialogar con los grupos de interés para entender qué es lo que esperan de la empresa. Entonces, ¿qué implican estos dos servicios? Básicamente, para mí es la propia definición de la resiliencia. Resiliencia viene de la palabra latina de saltar para atrás, resilio, resiliere. Y entonces para mí es saltar para atrás para volver a ver el panorama, para poder tomar más empuje y llegar más lejos. Entonces ya con una visión de gestión de riesgos, ya con una visión donde cada peso está contado, pues porque estamos en crisis económica, además de salud, social, etcétera, es una crisis económica para las empresas. Y entonces, para no equivocarse,
están redefiniendo qué es lo que se espera de nosotros para entonces poder pues cumplir de la mejor forma con las expectativas de sus clientes, de sus proveedores, de sus colaboradores, del mismo gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que veo? En resumen, son unas empresas que o van a dejar el tema de responsabilidad social porque no han sabido integrarlo dentro de su estrategia de negocios, o al contrario, van a tener una estrategia muchísimo mejor porque habrán invertido en saltar para atrás para poder llegar más lejos. Qué interesante, Gwenel, lo que nos estás contando, porque son, digamos, estas dos dimensiones que ves por las que sí buscan, ¿no? Por las que los han buscado ustedes, esta parte del benchmark, pero también este estudio de materialidad. Y voy ahora contigo, Sandro Mezquita, de AT&T, porque esto que nos está diciendo Gwenel me parece fundamental. Es decir, ya pasó un año, por lo menos, de la pandemia, ¿no? Ya llevamos un año en donde seguramente vino la sorpresa, vino la sacudida, pero en un año creo que ya tuvimos tiempo para pensar muchas cosas, ¿no? Ya no nos podemos llamar sorprendidos, eso creo que es un tema muy importante y ojalá así siga, y ojalá no nos llamemos sorprendidos por algo que suceda. Sandro, en el caso específico de ustedes, ahí en AT&T, ¿qué les dio tiempo de pensar y dónde están parados ahora en esto que nos decía Gwenel precisamente? Adelante, Sandro. Hola, Gabriela. Gwenel, excelente ahí compartir contigo en la mesa, contigo y con Warner, y gracias a CEMEFI. Bueno, yo creo que es la pregunta, ¿no, Gabriela y todos los colegas que están aquí? O sea, ¿qué hacer? Y de aquí por adelante me gusta mucho lo que Gwenel dijo del tema de la resiliencia. Cuando nosotros pensamos en el futuro y las cosas que ciertamente han cambiado, y coincido contigo, que la pandemia sigue una realidad en Latinoamérica, no es algo que ha pasado, y el juego ha cambiado, ¿no? Y ciertamente tanto las empresas como los departamentos de responsabilidad social empresarial en estas corporaciones, si no han tenido la capacidad de cambiar o adaptarse de lo que ha ocurrido, bueno, entonces están, como diríamos en mi país, en malos platos en ese momento. No obstante de eso, yo creo que la gran lección de lo que ha traído esta crisis global es que la resiliencia nos ha traído a un acervo muy común que todos nosotros tenemos, que es la humanidad. Yo creo que podemos pensar en varias cosas estratégicas, pero que si hay algo, una gran lección, es que todo lo que tiene que ver con la humanidad, todas las presiones que sí están habiendo con el tema de obviamente el marco regulador, las políticas, la población en el sector privado, ¿no? Cuando tiene que ver con materia prima, con producción, supply chain, costos, precio, compras, usabilidad, todo eso está en cheque en ese momento en varias industrias, pero nuestra humanidad, yo creo que ese es donde tenemos que mostrar la gran parte de resiliencia. Eso incluye la creatividad y la perseverancia. La expectativa que hemos visto también, yo creo que eso es algo que cambió radicalmente, no solamente de los empleados, pero también del mercado en general, ha cambiado mucho. Las empresas que han puesto realmente el jugo en el juego, para usar ahí las palabras de Gwenel, ¿no? En términos de la parte filantrópica, se ha mostrado. Yo creo que el mercado y el consumidor está esperando un poquito más allá, es decir, bueno, ¿cuál va a ser realmente el seguimiento de eso, la sustentabilidad en eso? Yo creo que aquellos que ya tienen programas bien establecidos, aquellos que han podido remoldar los programas y realmente hacer un enfoque láser en decir, bueno, de aquí adelante al futuro, ¿cómo hacerlo? Nosotros tuvimos dos lecciones muy básicas en todo eso que quería compartir con ustedes, ¿no? Que yo creo que hemos tomado en consideración, repensar, reenfocar muchas de las cosas que hemos tenido. Número uno es que la compasión es un principio que triunfa sobre la política. La compasión es un principio que triunfa sobre la política. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, que cuando nos vimos en el momento de esa gran crisis que ahora está aún con nosotros, vimos que cosas tenemos que cambiar, inclusive nuestras políticas internas, de cómo acelerar el negocio, acelerar las prácticas para poder dar la puerta más abierta, para poder ejecutar los programas de ayuda, sea filantrópico, sea en acción, ¿no? Ese es un principio número uno que nosotros aprendimos muy rápidamente. Y eso también implica que esa compasión sobre política es
mejor hacerlo juntos. Cuando pensamos en los ODS, el ODS número 17, ¿no? Que juntos para los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, las empresas, sea público y privado, tener sector privado, tienen que empezar en cómo trabajar juntos. Es una crisis que nunca hemos enfrentado. Hemos visto esa oportunidad de que empresas puedan juntar sus fuerzas para llegar a esos objetivos juntos. Y rápidamente, el otro principio que nosotros vimos es que hay un negocio que es el negocio de realmente poder trabajar objetivos que sea en común tanto para el mercado como para cliente, como para empleados, ¿no? Y eso para nosotros es algo que realmente nos ha llevado a pensar que la prioridad de lo que vas a hacer con sus programas va a ser fundamental. Bueno, él dijo claramente, la parte filantrópica no es sostenible. ¿Cómo se reduce? ¿Se va a reducir los presupuestos? Sí. ¿Eso significa que el impacto tiene que ser menor? Absolutamente no. La creatividad, volviendo al tema de la humanidad, va a ser fundamental para poder encontrar estos ejes y oportunidades para que se haga sostenible el futuro. Gracias, Sandro. Me parece muy interesante. Incluso lo apunté aquí, este principio, la compasión es un principio que triunfa sobre la política. Me gustó mucho, lo tomé nota de ello, porque creo que sí, algo, Werner, voy contigo, pero algo de lo que hemos vivido en estos meses, en este año pandémico, creo que también hay un cambio en la sensibilidad, ¿no? Hay un cambio en la sensibilidad, por ejemplo, en una empresa. ¿Quién se sintió acompañado por su empresa? ¿Quién se sintió que la empresa te volteaba a ver como un ser humano, no solamente como alguien que trabaja ahí? ¿Quién se preocupa hoy, por ejemplo, decir, de verdad necesitas regresar a trabajar? ¿Cómo tienes que regresar a trabajar? ¿Qué tiempo le vas a dedicar? ¿Qué calidad de tiempo le vas a dedicar? ¿Quién se preocupó también por su consumidor, ¿no? ¿En qué momento el consumidor se sintió acompañado por la empresa o se sintió usado por la empresa porque tal vez necesitaba en ese momento ser atendido? Y la sociedad, me gusta además, Sandro, que hables de humanidad. La sociedad, cómo se está viendo acompañada por el mundo empresarial, ¿no? Las comunidades, las localidades, cómo con la incidencia de la empresa. Werner, me gustaría también la experiencia de ustedes en este sentido, ahora sí que en este año, pero sobre todo cómo lo están pensando hacia adelante. Por favor, Werner. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que es un reto doble, porque yo creo que comparado con otras crisis que hemos vivido como 2008, 2009, en este caso lo más radical fue que nos cerraron las tiendas. Nos cerraron las tiendas y nos cerraron también las oficinas. O sea, no era así de que me cambio o me adapto, o sea, fue así de no, está cerrado. Entonces, eso creo que nos puso en un momento de reflexión a que realmente fue un cambio brutal, fue un cambio enorme, a donde de repente toda mi gente que normalmente tengo en la tienda, pues estaban en sus casas. Toda la gente que yo tengo en oficinas, de repente estaban en sus casas. Entonces, si quieres, todo el modelo de negocios que nosotros teníamos, de un día a otro lo teníamos que cambiar. Porque de alguna manera yo me tenía que relacionar de una nueva forma y manera con mis consumidores, como yo también tenía que cambiar completamente mi forma de funcionar como empresa, ¿no? Cuando de repente todo el mundo estaba en su casa haciendo home office, ¿no? Que antes aquí en México no era realmente un gran tema, era algo que se hablaba así poquito, sí, porque no se podría hacer, pero todavía no era así como, no había mucha madurez y no había muchas ganas, si quieres, de implementar ese tipo de cambio, y ahora con fuerza se tenía que hacer y se va a quedar. Y lo mismo que mencionaste también, nuestra relación con el consumidor también ha cambiado. ¿Por qué? Porque el consumidor se tenía que replegar sobre sí mismo, ¿no? Estaban en casa, tenían mucho momento también de pensar, y justamente esa parte de la resiliencia, ¿no? De decir, oye, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cómo me afectó? ¿Y cómo me replanteo también ahora para el futuro? ¿Y qué es lo que va a cambiar también en mi forma de ser consumidor? Y nosotros lo que anotamos ahorita es muy claramente un cambio en el consumo. La gente ya no consuma de la misma manera que antes. Uno, porque ya también tienen otros canales a disposición, ¿no? Porque ya e-commerce también se ha realmente establecido como un canal de compra. Otra vez vimos, por ejemplo, un regreso también al teléfono, ¿no? Que mucha gente empezó otra vez a comunicarse por teléfono, que antes casi no se hacía porque lo hacías de persona a persona, ¿no? Y hoy también sentimos al mismo tiempo también esas ganas también de regresar a tienda, ¿no? De regresar a justamente tener un contacto humano.
Y ahí nosotros lo que hemos hecho, si quieres, en esta fase primera era reconocer que es un momento difícil, ¿no? Y lo hicimos diciendo, o sea, nosotros como el Palacio de Hierro estamos contigo. Eso fue un poco la frase que usamos durante toda la pandemia, diciendo nosotros a ti consumidor vamos a intentar ayudar lo más que podemos, ¿no? Para que tú puedas vivir mejor y siguiendo vivir desde tu casa, ¿no? Porque es un nuevo ambiente, es una nueva forma de vivir. Y hoy justamente, después de que se volvieron a abrir las tiendas, nuestra preocupación principal es la salud, ¿no? Es asegurar que nuestros espacios que tenemos en tiendas son espacios seguros, que tenemos filtros de salud a la entrada, tenemos en cada entrada un concierge de salud que está dando información sobre qué se puede, qué no se puede dentro de la tienda, que está justamente midiendo la temperatura, que estamos dando el gel, etcétera. O sea, son muchísimas medidas de seguridad que hemos puesto, ¿no? Para que la gente cuando llega a la tienda se siente realmente seguro. Y eso es también algo, yo no creo que va a desaparecer, yo creo que también esa forma de consumir, ¿no? De una manera más responsable en ese sentido, también se va a quedar a largo tiempo. Y lo mismo también va a suceder ahora en cuanto a las oficinas, ¿no? Digo, yo ahorita estoy en oficinas, pero estoy solo. O sea, no hay nadie todavía que ha regresado al corporativo porque todavía no estamos seguro si quieres si ya es el momento de regresar a corporativo. Yo creo que también ahí todavía hay que tener esa seguridad y mantener justamente espacios de manera que nuestros colaboradores también se sientan seguros en el momento que regresan a trabajar. Y yo creo que vamos a encontrar también nuevas formas de coincidir entre corporativo y home office, que va a ser probablemente un parcial y parcial y que igual y se va a quedar para siempre. Sí, y la pregunta que creo que nos hemos hecho todos, Werner, es eso, ¿no? Es decir, ¿qué de lo que aprendimos en este año o tuvimos que hacer, tal vez obligados por las circunstancias, como lo que decías del home office, qué de esto se va a quedar, cómo se va a quedar, ¿no? En qué momento vamos a necesitar tener oficinas o no tener oficinas, qué sí se tiene que hacer. Yo insisto, yo hago radio y la estoy haciendo desde mi casa. Yo sí quiero regresar a la cabina de radio porque es muy diferente hacer radio desde la cabina de radio, hacerla desde casa, pero en principio la puedo hacer perfectamente bien desde acá. ¿Por qué sí querríamos regresar y por qué sí querríamos vernos? Parece que es una pregunta importantísima. Y Gwenel, voy contigo porque después de escuchar a Werner y escuchar a Sandro y escucharte a ti al principio también, me quedé como con un pensamiento. Es cómo salir de la preocupación inmediata para poder tener un pensamiento, digamos, a un mediano o un largo plazo, pensando en temas de filantropía, pensando en temas de responsabilidad social. Porque evidentemente se tiene que atender pues, el momento, se tiene que atender el regreso, se tiene que atender el cómo estamos operando ahora. Y ya lo decías tú un poco, los presupuestos pueden quedar tal vez un poco más cortos, etcétera, pero ¿cómo no quedarnos atorados en el muro que tenemos enfrente para resolverlo y lograr ver un poquito más adelante en temas precisamente de filantropía y de responsabilidad social, Gwenel? Es una muy buena pregunta y creo que lo importante, y siempre regresaré a esto, es que necesitamos tener estrategias de responsabilidad social relacionadas con las problemáticas que hoy mismo enfrenta el negocio. Entonces, estas problemáticas, pues sí, son muy variadas y sobre todo han cambiado. Y justo el tema de resiliencia es saber adaptarse, innovar, ¿no? Para poder recuperarse y poder trascender. Y como bien lo mencionaron todos, los tres, hablaron de la persona. La persona está en el centro. Antes sí estaba en el centro del discurso, pero tal vez no tanto de la acción. Y creo que hoy una de las grandes problemáticas que todos tenemos es cuidar a la gente, siendo nuestros colaboradores, siendo nuestros consumidores, nuestros clientes, pero la relación interpersonal se ha vuelto mucho más importante. Ahí voy a cambiar muy rápidamente de cachucha y voy a dejar de lado mi cachucha de consultora y voy a poner mi cachucha de empresaria. Como empresaria vivimos hace unos años una crisis gigantesca. Nosotros teníamos nuestras oficinas en Álvaro Obregón 286, entonces edificio que se derrumbó a raíz del sismo. El único edificio de oficinas y en pleno horario de trabajo.
Entonces, pues no estoy aquí para hablar de todas las consecuencias, de todas las pérdidas humanas, activos, financieras, legales, etcétera, pero sí nos enfrentamos entonces con un trauma colectivo. Y quiero hacer el paralelo con la crisis que hoy estamos enfrentando, porque al final la persona pues estuvo en el centro de nuestra crisis. Y ahí aprendimos que la resiliencia, o sea, para poder salir adelante, pues básicamente había 4 factores fundamentales, y obviamente eso lo aprendimos después de que todo pasó y que logramos analizar y ver hacia atrás qué habíamos hecho bien o no tan bien. Pero no todo consiste en planes de contingencia, planes de continuidad, sino que realmente la resiliencia empresarial pues está también en la parte de la innovación que mencionó Sandro. Está en la parte de los procesos que Werner mencionó también, con pues, los nuevos procesos de salud en la oficina, en las tiendas. O sea, nos empuja a innovar y a ser más creativos para poder seguir obteniendo los mismos resultados o hasta mejores, pero de una forma diferente. Y ahí entran temas de digitalización, de automatización, etcétera. Está el tema de la resiliencia, eso es la parte meramente empresarial, pero está la parte de la resiliencia personal. ¿Cómo ayudo a que mi persona, para empezar, y los demás, mi familia, mis colaboradores, pues no se sientan tan solos, ¿no? Sobre todo estando cada uno en su casa, y ahí entra todo el tema del cuidado del estado físico, emocional, etc. Está el liderazgo, la presión en los jefes de equipo, ¿no? Donde pues ya no es, pues yo me tengo que cuidar y yo tengo que tener la actitud, sino que tengo que buscar que mi equipo sienta que sí puede, ¿no? Tenemos que crear nuevos líderes, porque hay nuevas condiciones, entonces necesitamos crear nuevos líderes, y eso es una de las problemáticas que ciertos programas de responsabilidad social atienden, y más cuando pues van enfocados en todos los programas internos. Ya estamos, creo que, lejos, o vamos cada vez lejos de temas de voluntariado, sino que realmente se desarrollen programas que nos permitan hacer crecer la gente, conservarla y tenerla pues productiva, ¿no? Y feliz de trabajar, aunque sea en condiciones complicadas. O sea, ahí está un tema de liderazgo. Y finalmente, algo sumamente importante y que Sandro mencionó es el ODS 17, el de alianzas. Para nosotros, un punto clave de nuestra recuperación ha sido la red de apoyo, es decir, la relación que teníamos con nuestros grupos de interés y cómo nuestros clientes confiaron en nosotros cuando, en el caso de Responsable, de mi marca, tengo varias empresas afectadas ahí, pero mi marca Responsable, las personas más importantes de la empresa habían fallecido. ¿Por qué seguir comprándole a Responsable, ¿no? Entonces ahí está como esa creación de la relación de confianza con los clientes, la relación buenísima que podemos tener con algunos de nuestros competidores que nos apoyaron, y ahí, o sea, para siempre Xbox, en fin, agradezco. Y esa red de apoyo es lo que justamente nos hizo salir adelante. Y entonces hoy invito pues a todas las empresas a preguntarse, ¿cuál es mi relación con mis grupos de interés? ¿Es buena? Hoy me piden, a lo mejor, ya no me digas, ya no pretendas que eres socialmente responsable, compruébamelo. Y empezando con los mismos colaboradores, vemos mucha rotación de personal en esos días. O sea, hay la gente despedida por temas económicos, pero hay también mucha gente que busca un cambio. Porque ahora sí, ya vieron que, o sea, lo mencionaron, la compasión, la sensibilidad. Y entonces, pues se debe de crear esa mayor confianza recíproca. Todo esto, pues son finalmente 4 factores que la responsabilidad social bien hecha, pues está apoyando. Entonces, creo que nuestro futuro, el futuro de nuestros programas debería de ir por allá.
Qué interesante, Gwenel, y además también tomé nota, estoy aprendiendo mucho de ustedes, imagino que todos los que nos están viendo lo mismo, estoy aprendiendo mucho de ustedes, pero además, Gwenel, sentí, ahora sí que percibí el sentimiento con el que hablabas y voy contigo, Sandro, a partir de ello. Tú hablabas de la compasión y demás, y a Gwenel casi se le quiebra la voz recordando un poco a la gente que falleció también en este tiempo. Hoy en la mañana yo leí al aire un tuit que me llegó de casualidad de un hospital de Guadalajara que el día de ayer cerraron la unidad COVID porque ya no tienen pacientes COVID y estaban ellos diciendo, es increíble que un año después podamos decir esto, que hace unos meses era un lugar de muerte, de sufrimiento, hoy podemos darla por cerrada y vamos a dar el siguiente paso siguiéndonos cuidando y todos, yo incluida, se me quebraba la voz mientras estaba leyendo eso, pensando en todo lo que ha sucedido en este año. Sandro, no podemos dejar de lado los sentimientos, no podemos dejar de lado la emoción y creo que no habríamos aprendido nada si queremos simplemente regresar en algún momento dado a business as usual. Entonces, Sandro, hablabas tú de creatividad, de perseverancia, de compasión y te pediría que siguieras con esta reflexión, por favor, y tal vez con algunos ejemplos de lo que están haciendo. No, claro, y gracias ahí con él, por ahí el testimonio emotivo que diste, que yo creo que vuelve a sonar como un disco quebrado, ¿no? Que es volver ese tema de la humanidad. Y una pregunta, Gwen, cachucha es sombrero, perdón, es gorra, es gorra. Gorra, okay, perdón. Ese es mexicano, ¿no? Cachucha, debe de la gorra. Muy bien, bueno, volviendo al punto aquí, y yo estoy de acuerdo con Gwenel, ese tema de lo emotivo, de lo personal, de la persona. Yo creo que puedo dar algunos ejemplos, pero antes de dar algunos ejemplos, quería decir que una lección personal que yo tomé en ese tiempo liderando, ¿no?, el tema de RCE para toda la región latinoamericana, es que la verdad triunfa sobre la causa. Y a veces nosotros estamos tan apasionados con la causa y no nos damos cuenta de frenarnos y decir cuál es la verdad. Y doy un ejemplo. A veces aquí, por ejemplo, COVID cambió. El tema de la educación. Las escuelas cerraron. Todos nosotros nos transformamos inmediatamente, hogares se transformaron en homeschools. La causa siempre ha sido la educación. La verdad es que un papá, una mamá, un tío, una tía, un abuelo, una abuela se transformaron en docentes. ¿Cómo cambias tu programa para que pueda adaptar a esa realidad? Pensando en la humanidad eso, porque la situación se hizo mucho más difícil para el padre, para la madre, que tiene que hacer varias cachuchas, no usar varias cachuchas, perdón, estoy usando la palabra nuevamente, ¿no? Como padre, madre, profesor, docente, ejecutivo, empleado. Nosotros tuvimos que hacer eso. Adaptamos todo nuestro currículum obviamente de educación audiovisual para poder adaptarlo y crear fichas pedagógicas para que padres pudieran utilizarlo en casa en ese momento. Algo que jamás lo habíamos pensado en nuestra causa, que no estaba mal. Muy apasionados por la causa de la educación. El tema de la filantropía. El año pasado y continuando este año hicimos una sociedad con el Banco de Alimentos, y alimentando personas, trayendo comidas para millones de familias en Latinoamérica. Se terminó ahí. Bueno, es importante que la gente sepa eso. Entonces nosotros ahí hicimos una sociedad con Banco de Alimentos y decían, no solamente traer la ayuda filantrópica, pero déjanos contar las historias de ustedes, porque dentro de todo ese contexto, lo que tú decías esta mañana, Gabriela, que te emocionaste con la noticia. Oye, qué buena noticia. Es importante que la gente sepa que aunque nosotros donamos, hay gente que está en el campo haciendo el trabajo de hacer llegar este plato de comida. Entonces nosotros hicimos eso, llamamos Conectando Héroes, es que ahí con el Banco de Alimentos decimos, bueno, haga la producción ahí, la gente de reality, y que además de obviamente donar y los voluntarios digitales, pero sí demostrarle esas historias. ¿Quiénes son esos héroes que están en Uruguay, que están en México, que están en Brasil, que están en Costa Rica, haciendo llegar este plato de comida, arriesgando sus propias vidas? El tema de la inspiración va a ser muy importante en esos próximos años. Y no creo en ningún momento que eso no tiene consecuencias positivas para la empresa. No estoy hablando simplemente con el voluntariado, que también tuvo que cambiar, se añadió ahora todo ese tema de voluntariado digital, ¿no? Un poquito lo que dijo Werner, ¿no? Que la gente ahora está el home office y sí, también está el voluntariado, eso ha cambiado. Y entonces es un tema permanente, pero también para los inversionistas.
a nivel ejecutivo, los inversionistas después de esa crisis mundial están mirando los temas de cosas como ESG bonds con ojos mucho más cariñosos. Están mirando las empresas que realmente tienen ese tema de la parte social como un tema mucho más, con mucho más énfasis y con KPIs que están midiendo esos temas. Todo eso para decir que, volviendo a algo que dijo Gwenaël, la estrategia de responsabilidad social y la estrategia del negocio, y yo creo que nunca estuvo tan cercano como en ese momento. Siempre ha habido en esa vocación algo que llegaría. Yo creo que lo que COVID hizo fue que impulsó eso en ese momento. Y aquellos que lo han descubierto, han despertado para esa necesidad, sea a nivel social o a nivel inversionista, van a hacer que aquellos que no solamente van a tener gran éxito, pero van a poder aprovecharlo para multiplicar el impacto e inspirar. Eso es lo que hemos aprendido. Y eso tiene que ver con eso, que la verdad triunfa sobre la causa. La causa puede ser muy buena, pero la verdad es que humanamente se puede más. Estoy descubriendo un filósofo en ti, Sandro. La verdad, triunfa la causa, me encantó. La verdad es que me encantó también esta expresión, esta frase, la verdad triunfa sobre la causa. Y el tema de la inspiración, Werner, decías hace rato que, bueno, estás ahí en el corporativo, pero de alguna manera estás solo. Debe estar retumbando tu voz un poco ahí por las paredes y se siente solitario el asunto. Cuando empieza a ver otra vez las voces ahí, las que sea que vayan a regresar, cuando se empieza a llenar, digamos, de voces, de deseos, de pensamientos, esas oficinas, cuando salgas y sí te topes a alguien, ¿qué crees que va a ser diferente, Werner? ¿Qué crees que va a ser diferente ahí en donde están y hacia afuera y hacia las comunidades y demás? ¿Qué va a ser diferente, Werner? Pues yo lo quiero retomar tal vez un poco con lo que dijo Gwenaël también, que a través de todas esas crisis y esos momentos de cambio tan fuerte, ¿no? Que cambia a cada uno, pero también hay que cierta conciencia que tomar, ¿no? De lo que hemos aprendido durante esos momentos. Y creo que el liderazgo también es una parte importante, ¿no? Y que reflejamos a fin de cuentas todo lo que hemos aprendido durante esos meses y en el estilo, ¿no? Y lo digo yo como líder, ¿no? O sea, y te digo yo, tengo 7 meses en el Palacio de Hierro, he entrado en plena pandemia. O sea, yo entré a una empresa vacía y hoy en día todavía el 90% de mi equipo no los conozco en persona, los conozco a través de una pantalla. Pero al mismo tiempo también me dio oportunidad de conocerlos de otra manera, porque yo veo de repente a mi directora que es mamá, ¿no? Porque ahí están sus hijos y de repente pues la hija viene porque como tu perro no entiende cuando no puede ladrar, la hija no entiende en qué momento no se le puede acercar haciendo una pregunta. Y son cosas que antes para nosotros era la directora y yo nada más veía a la directora o la empleada, la encargada. Y hoy veo también la mamá, el papá, el esposo, la esposa. O sea, los veo como que en su entorno que va obviamente más allá que la empresa. Y creo que es una conciencia que nos va a impactar en la forma como también lideramos al día de hoy y cómo también reconocemos que mañana que regresan a la oficina, eso no va a cambiar. Van a seguir siendo mamás, van a seguir siendo esposas y esposos. Y nosotros como empresa tenemos esa responsabilidad en su momento a reconocerlo y a integrarlo también en la forma como estamos funcionando y también integrándolo en las expectativas que tenemos hacia ellos y dándoles también los espacios, las herramientas, lo que necesitan para poder funcionar tanto como mamá, como esposa, como directora al mismo tiempo. Y creo que eso es algo que esa parte también empática de saber qué está sucediendo alrededor, creo que nos va a ayudar muchísimo y va a hacer que esa responsabilidad que tenemos como empresa va a ser mucho más presente, ¿no? Y lo importante va a ser que no lo perdamos, ¿no? O sea, no que no mañana regresamos a una normalidad. Eso sería fatal. Tenemos que más bien usar esa crisis para evolucionar y mantener justamente ese nivel de conciencia, de responsabilidad justamente hacia nuestros empleados y a todos los stakeholders que tenemos también. Pienso también a mis proveedores, ¿no? Porque en mis proveedores también había muchos cambios, también muchos pasaron por momentos muy difíciles. Entonces son cosas que tengo que reconocer y no lo tengo que reconocer nada más porque es una crisis,
es reconocer, porque ahorita todos lo vivimos y lo vivimos muy juntos, también como una comunidad, y así también lo tenemos que vivir en el futuro. Y eso es luego donde esa resiliencia, a fin de cuentas, va a mantenerse en el futuro. Y ahí va a dejar realmente un marco, creo que muy importante para todos nosotros. Sí. Sí, qué importante esto que dices, cómo nos volteamos a ver como humanos, ¿no? Como humanos en nuestros espacios, en nuestras circunstancias, ¿no? A mí me dio COVID el año pasado y yo estaba dando clases, yo doy clase desde hace muchos años, y luego dudé, no me sentía yo en ese día tan mal y de repente dije, voy a dar mi clase, ¿no? Y entonces les dije a mis alumnos, oigan, pues tengo COVID, ¿no? Pero quiero estar con ustedes, no quiero estar sola en mi casa, y no saben lo emotivo que fue todo ese momento, porque otro alumno contó algo de la mamá y de lo que había pasado, y terminamos todos un poco como abrazándonos a la distancia, y algo que nunca hubiera sucedido, estoy segura, en otro momento, ¿no? Entonces, que no se nos olvide también que nos vimos como humanos y no solamente como compañeros de trabajo. Nos quedan ya nada más 3 minutitos, les pediría a cada uno 1 minuto, una reflexión de cierre, con qué quieren que nos quedemos a partir de todo esto que hemos platicado. Gwenel, voy contigo. Creo que recuerden todo lo que platicamos y si ustedes trabajan en una pyme, no piensen que entonces la responsabilidad social no es para ustedes o que ya lo tienen todo considerado, sino que hemos hablado de recentrar nuestras acciones sobre lo más importante del momento y probablemente pues para siempre, que es el humano. Y creo que está en las manos de todos los líderes el poder recentrar, y eso no implica un presupuesto, sino que implica una actitud realmente. Y esto es lo que nos permitirá realmente tener buenos programas de responsabilidad social que tengan ese rol a la vez de acelerador cuando todas las cosas van bien, porque permitirá que la gente esté más motivada y que tengamos mejores relaciones, y que tenga a la vez ese rol tal vez de seguro, que cuando las cosas van mal, pues nos ayude un poco a frenar el daño, a minimizar, ¿no? los problemas. Esa sería mi reflexión. Gracias, Gwenel, muchísimas gracias. Sandro, voy contigo para una reflexión final. Bueno, si vamos a reflexión, vamos con más filosofía, para cerrar, claro, la oportunidad que realmente la oportunidad que nos dejan. Primer consejo a los colegas que son del sector privado, usando las palabras de Henry Ford: un negocio que solamente se preocupa con dinero es un pobre negocio. Y considerando el concepto de cuando él lo dijo, ¿no? Hace mucho sentido, dejo eso como tarea a todos, ¿no? Y segundo, para los colegas como seres humanos, ¿no? Palabras de María Teresa de Calcuta: si no puedes alimentar a 100, alimenta simplemente a uno. Y eso puede cambiar una vida o el planeta. Lo dejo así. Muchas gracias, Sandro. Muchas gracias. Y cierro contigo, Werner, una reflexión también para ir cerrando. Pues si quieres, 2 cosas. Lo primero es que justamente yo creo que la responsabilidad social empieza con cada uno, ¿no? Cada uno somos socialmente responsables y tenemos que pensar qué huella podemos dejar nosotros, ¿no? En la sociedad, en todos los entornos que tenemos. Y creo que es una parte que no empieza ni por una política ni por una empresa, empieza realmente con cada uno. Creo que es el primer mensaje. Y el segundo es también seamos positivos, ¿no? Porque yo sé que después de tantos meses de dificultad, de crisis, que fueron justamente muy complicados para todo el mundo, creo que hay que ver también hoy que podemos otra vez regresar, que podemos ver el mundo también otra vez con ojos más positivos, y creo que el positivismo también es contagioso. Y creo que necesitamos un poco de positivismo y no tengamos miedo tampoco de ser positivos, ¿no? De tener también otra vez un poco de alegría, de regresar también a convivir, porque así somos, ¿no? Somos humanos y es parte de la relación humana, y creo que no tenemos que perderlo. Sí, no perdamos la capacidad de reírnos también y la capacidad de volvernos a abrazar tan pronto sea posible. Es Gwenel Gerard, directora general de Responsable; Sandro Mezquita, vicepresidente de Relaciones Sociales. ¿Es de Relaciones Sociales? Esa RS que me pusieron ahí, y Sustentabilidad, o de Responsabilidad Social y Sustentabilidad de AT&T, y Werner Hirschi, director de Relación con Clientes de El Palacio de Hierro. Yo quiero nuevamente agradecer a CEMEFI
que nos haya invitado al Centro Mexicano para la Filantropía, Ricardo Bucio, que ahora está al frente, y además felicitarlo por esta nueva encomienda, y a todo el equipo que ha estado detrás de nosotros para que esto pudiera suceder. Por supuesto a Karina Gutiérrez, que ha estado detrás de nosotros todo el tiempo, así como de ya tenemos que entrar. Se lo agradezco muchísimo, porque gracias a eso es que este tipo de cosas pueden funcionar. Así que bueno, creo que fue un panel pues muy atractivo para todos, y literal, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Yo soy Gabriela Barkentin. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby, y a todo el panel por este estupendo rato de muchas reflexiones y cosas interesantes, conceptos. Así que muchas gracias por aceptar participar en este evento. Vamos a agradecerles, como debe ser, de manera formal, y tenemos un reconocimiento para ustedes. A nombre del Centro Mexicano para la Filantropía, queremos entregar un reconocimiento por su maravillosa participación en este interesante panel a la moderadora Gabriela Barkentin y a los panelistas Gwenel Gerard, Sandro Mezquita y Werner Hirschi. Muchas gracias y muchas felicidades.